Las verificaciones básicas sobre la bujía tienen que ver con verificar la resistencia del balasto, ¿sí? Todas las bujías modernas tienen una resistencia interna del orden de 1K hasta 5K, y entonces lo que se tiene que verificar es la continuidad y el valor, ¿sí? El valor puede ser determinado por comparación con las otras bujías, si estamos sospechando de una bujía. La otra cuestión es la aislación, ¿sí? Entre la parte interna y la parte externa de la bujía, ¿sí? En esta bujía nosotros tenemos lo que sería el negativo de la bujía, ¿sí? Y lo que sería el positivo, que es por donde se origina la chispa. La chispa en esta bujía es una bujía de triple electrodo y iría entre este punto y alguno de las tres cerraduritas estas que están acá, que es el negativo. Entonces lo que tenemos que verificar es la aislación, es decir, que no haya ningún tipo de continuidad entre este punto y el chasis de la bujía, que es este que está acá. Y la otra cuestión que tendríamos que verificar si tenemos manera de hacer saltar la chispa es la posición o la locación de la chispa, ¿sí? La chispa tiene que estar en el lugar correcto, ¿sí? Es decir, entre el punto central y alguna de las tres cerraduras. No puede estar en esta parte, por ejemplo, en la parte de la aislación de cerámica, ni debería estar demasiado desviada de esta posición, ¿sí? O sea, entre alguna de las cerraduras y el punto central. La resistencia del balasto se puede determinar a partir de un tester, ¿sí? Con nosotros tenemos un tester y vamos a medir con una punta. Vamos a poner el tester alguna de la punta de acá, por ejemplo la roja, y la otra punta la vamos a medir acá. Esta sería la manera de medir la resistencia del balasto, es decir, entre este punto y este punto hay una resistencia, ¿sí? Esta es la que les digo yo, que una resistencia del orden de 1K a 5K, ¿sí? Y la aislación la tenemos que medir entre este punto y este otro punto. Por ejemplo, acá ponemos el rojo y acá el negro, ¿sí? El tester en esta posición lo tendríamos que poner en el orden de algunos megom, ¿sí? Para verificar la aislación. Y entre estos dos puntos voy a venir por acá, ¿sí? Bueno, algunos kilo. Entonces esto me tendría que dar resistencias en ese orden. ¿Qué pasa? El tester sirve para medir sin problema en el orden de los kilo ohms. Ahora, cuando yo voy a medir en megohms, el tester aplica una baja tensión entre los dos polos de la bujía. Y a veces lo que pasa es que el carbón, si se deposita carbón acá, ese carbón no conduce corriente cuando se le aplica baja tensión, porque es una resistencia rara, digamos, no es una resistencia galvánica, es no lineal. Esto quiere decir que cuando uno le aplica tensiones altas tiene un valor de resistencia, y cuando le aplica tensiones bajas tiene otro valor. Entonces a veces nosotros hacemos pruebas de aislación y el tester acusa que está totalmente aislada la bujía, pero eso es en baja tensión. Ahora, cuando uno le aplica, cuando la bujía está en el motor y a la bujía se le aplican algunos kilovolt, algunos miles de volt de tensión, esa resistencia puede variar, puede ser distinta de la que nosotros medimos. Entonces, lo que podemos hacer para visualizar a ver si hay algún problema de aislación es lo siguiente. Agarramos la bujía, ahora yo les voy a mostrar la prueba. Agarramos la bujía y en forma simplificada esto vendría a ser una cosa así: la bujía, el aislador cerámico, y entonces lo que nosotros queremos hacer es aplicar entre este punto y este punto tensión
para verificar la aislación, pero no baja tensión. Le vamos a aplicar una tensión que no es tan grande como la la que inyecta la bobina del motor, salvo que tengamos algún elemento, algún circuito que hagamos, una fuente de alta tensión que hagamos fabricado. Pero lo que podemos hacer directamente es, con mucho cuidado, y esto es una advertencia para aquellos que son inexpertos en el manejo de la electricidad, aplicar la tensión del enchufe, ¿sí? La tensión del enchufe, los 220 volts del enchufe. Con una precaución, que es, tenemos que limitar la corriente, tendríamos que limitar la corriente, porque si hubiera continuidad, estaríamos haciendo un cortocircuito. Entonces, acá en serie, con la tensión del tomacorriente, podemos poner una lámpara de filamento, preferentemente filamento de bueno, esto puede ser una lámpara de 20 watts, 60 watts. Esto es simplemente para limitar la corriente en caso de que haya un cortocircuito, es decir, que haya una fuga severa en la bujía. Entonces, habiendo aplicado alta tensión, ¿sí? Si uno recuerda, la tensión que hay en el enchufe es una tensión sinusoidal que tiene 220 volts eficaces, pero que de pico tiene 311 volts. O sea que estamos aplicando 300 volts entre los electrodos de la bujía. Si hubiera alguna fuga que no se detecta con el tester, podríamos verificarla visualizando la parte crítica de la bujía, que es la parte de donde está el electrodo, donde salta la chispa, que es en este punto, y además es el punto donde se deposita un montón de carbón, ¿sí? O bueno, un montón o no, dependiendo de en qué condiciones esté el motor. Así que lo que podemos hacer es esta prueba y verificar si hay alguna fuga, alguna chispita o alguna luminosidad que manifieste que entre el núcleo de la bujía y el negativo, que es el cuerpo metálico, hay algún tipo de conducción eléctrica. Así que les voy a mostrar el video.